Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende para cuándo lo estén escuchando la clase. Bueno, vamos a comenzar con esta materia cuatrimestral que ya se las voy a presentar en pantalla y tiene que ver con el ejercicio físico adaptado. Esta materia sigue haciendo referencia a la que vimos el cuatrimestre pasado, que tenía que ver con el ejercicio físico en diferentes patologías y poblaciones especiales, ¿no? Acá vamos a continuar con algunas patologías reumáticas y después ya nos vamos a meter en ciertas poblaciones especiales, como puede llegar a ser la niñez y la adolescencia, el ejercicio físico en el embarazo y el ejercicio físico en la mujer y demás, ¿no? Y también en la tercera edad. Bueno, entonces, habiendo presentado esta materia, ya saben, se llama ejercicio físico adaptado, su modalidad es cuatrimestral y hace referencia a estas temáticas que les presento acá. Bueno, lo primero que nosotros vamos a ver, y en la primera clase, tiene que ver con una patología reumática muy habitual, que es la artrosis, ¿no? Como ustedes ven en pantalla, vamos a hacer referencia a la artrosis y el ejercicio físico. Bueno, primeramente lo que hay que tener en cuenta es que el ejercicio, como bien puse acá en la imagen esta, el ejercicio físico moderado reduce el riesgo de artrosis en las articulaciones en mayores de 50 años. La artrosis es una patología degenerativa, en un primer momento inflamatoria, después va a ser también de inflamatoria crónica, tiene una cierta cronicidad, tiene también ciertos factores genéticos y otros factores que van a predisponer a que esta patología pueda llegar a desencadenarse, ¿no? Como toda patología reumática, hace referencia a las patologías del aparato locomotor, de las articulaciones principalmente, y entre ellas tenemos ya sea la artrosis o la artritis, que no es lo mismo, pero que tienen cierta similitud y diferencias. Vamos a hacer referencia a la artrosis, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo de qué se trata y en qué consiste. Ya acá el sobrepeso y el sedentarismo dañan más el cartílago que el ejercicio moderado. Esto es porque esta patología tiene que ver, ahora vamos a ver, con la degeneración del cartílago hialino o de revestimiento que recubre a las superficies articulares, principalmente de las articulaciones del tipo de artrosis o de gran amplitud de movimiento, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta estas características. Bueno, básicamente entonces vamos a entrar en la patología. Bueno, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es definir la enfermedad. Y la artrosis decimos que es una enfermedad del sistema musculoesquelético, reumática, que afecta a las articulaciones y que tiene una alta prevalencia, ¿no? Casos de enfermedad ya instalada, o sea, hay mucha gente con esta patología. Es muy común en ciertas articulaciones como la cadera, la columna, manos y rodillas, y es una enfermedad de gran invalidez, particularmente en el adulto mayor, ya que se estima aproximadamente que es más común en mujeres que en hombres y después de los 50 años. Es muy común la artrosis de columna, de cadera y de rodilla, así también como aparecen en las manos, en las interfalángicas y en las metacarpofalángicas. Es una enfermedad de gran invalidez, obviamente porque como es degenerativa, al ir desgastando el cartílago hialino, ahora vamos a ver qué es lo que genera, nos va a llevar a una gran invalidez funcional. Con lo cual el ejercicio puede de alguna manera contrarrestar esa invalidez funcional y mejorar la función en las personas con la enfermedad instalada, ¿no? Artrósica. Bueno, existe evidencia considerable de que el ejercicio físico constituye una intervención eficaz en el estilo de vida de los pacientes, ¿no? Entonces,
¿Es buena el ejercicio físico para las personas con artrosis? Sí, ¿no? Se considera una terapia conservadora, efectiva para el dolor también, ¿no? Estas personas sufren mucho de dolor articular, a veces tienen recidivas o ataques de la misma patología que vuelve como a manifestarse en la articulación y genera mucho dolor. Ahora después vamos a ver cómo tratar el dolor durante el ejercicio. Y déficit funcional. El dolor obviamente causa déficit funcional, ¿no? Es muy común en la rodilla, esto también puede ser en la cadera, ya dijimos, vamos a ir viendo después, por lo que se recomienda como tratamiento conservador de primera elección en muchas guías clínicas el ejercicio físico, ¿eh? Entonces ya el ejercicio entra como una terapéutica, como las demás patologías que vimos este, el cuatrimestre pasado y que iremos viendo en este cuatrimestre. Bueno, principalmente la artrosis es una enfermedad articular degenerativa, ya acá la palabra te lo dice, afecta a las articulaciones y tiene una consecuencia degenerativa, ¿no? Las desgasta de tal manera que va degenerando, se degenera, mejor dicho, cierto tejido que es el cartílago de revestimiento hialino que recubre a las articulaciones, a superficies articulares. Involucra un proceso de reparación metabólicamente activo, ¿no? Cuando ahora vamos a ver que ese daño se empieza a producir, el organismo pone en marcha el proceso inflamatorio, que es un proceso para reparar el tejido ante el daño causado por algún factor. Ese factor puede ser propio hereditario de la persona o factores externos y obviamente lleva a cabo todo un proceso inflamatorio para poder reparar esa, ese daño, ¿no? Entonces, es un proceso de reparación metabólicamente activo que se lleva a cabo en los tejidos articulares y que implica la pérdida localizada del cartílago, porque después empieza a perderse ese cartílago hialino que vimos, y obviamente empieza a haber una remodelación del hueso subyacente, que se denomina hueso subcondral, ¿no? El hueso subcondral es el que está justamente debajo del cartílago hialino, o sea, viene el cartílago, recubre la superficie articular. Si sacás el cartílago, te encontrás con la superficie ósea puramente que está por debajo del cartílago, a eso se lo llama hueso subcondral. Y eso empieza, obviamente, a remodelarse de forma patológica, de tal manera que ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, tenemos que tener en cuenta la inactividad secundaria, los síntomas de la artrosis, que obviamente esta inactividad física, inactividad secundaria, te lleva a la atrofia muscular, porque no usás las articulaciones o usás poco los músculos, ¿no? El deterioro de la condición física, porque eso hace que no te muevas o te muevas poco, entonces el deterioro de la condición física cardiorrespiratoria, la movilidad articular, la fuerza, todo lo que ustedes ya conocen, empieza a disminuir. Aumenta el dolor, porque el dolor es típico síntoma artrósico, no todo dolor, sino que el dolor es el principal síntoma que lleva a la persona a por ahí consultar por cualquiera de las patologías, pero básicamente dentro de los síntomas más comunes está el dolor. Obviamente acelera la progresión de la enfermedad hasta la invalidez por incapacidad funcional física. Estas personas avanza la artrosis, mientras menos se muevan peor, pierden masa muscular, pierden tejido óseo, llevan a la osteopenia, a la osteoporosis, obviamente van a ir llevando toda la condición física va disminuyendo, provocan incapacidad funcional hasta que realmente quedan inválidos y existe la posibilidad de muerte prematura por todo eso, ¿no? De hecho, es una enfermedad degenerativa en el tiempo y eso es lo que hay que evitar. La incapacidad funcional física que te lleva a la invalidez, tratando de tratar la enfermedad. ¿Qué logramos básicamente con el ejercicio? La eficiencia del ejercicio se debe a la reducción del dolor, ¿no? El ejercicio va a poder reducir el dolor y la mejora de la capacidad funcional. Contribuye una intervención eficaz en el estilo de vida de los pacientes y el ejercicio se recomienda como tratamiento de primera elección en múltiples guías clínicas que ya dijimos,
en lo que es la artrosis. Entonces, básicamente la artrosis se caracteriza por la degeneración progresiva del cartílago hialino de revestimiento, resultando en la disminución del espacio articular, dolor, pérdida progresiva de la potencia muscular. Ya acá hay muchas sintomatologías, signos y síntomas que debemos atacar, ¿no? El dolor en una primera instancia se lleva muy a la par con técnicas en fisioterapia, como puede ser crioterapia, termoterapia o algunos otros agentes físicos que se utilizan, utiliza la kinesiología o la fisiatría para poder, digamos, reducir ese síntoma y esa inflamación o ese dolor, si existe. Puede existir dolor sin haber un periodo inflamatorio, pero obviamente por eso para tratar ese síntoma es muy importante la fisioterapia. Y al mismo tiempo se va llevando con el ejercicio, porque también la movilidad articular va a reducir el dolor en estos pacientes cuando el dolor provenga de una articulación artrósica, ¿eh? Bueno, se observan también alteraciones estructurales de otros tejidos articulares como cápsulas, membrana sinovial y ligamentos. Recuerden lo que vimos en anatomía como el aparato locomotor, cómo estaban formados una articulación, que era la unión de dos o más huesos. Esas superficies articulares se conectan entre sí y de alguna manera van a ir formando la conexión. Esas superficies óseas se mantienen estables o conectadas por medios de unión, ¿no? O superficies blandas que eran todos los ligamentos, la cápsula articular, la membrana sinovial y demás. Bueno, acá como vemos tenemos una rodilla sana, por ejemplo, haciendo referencia a la artrosis de rodilla, ¿no? Fíjense, tenemos los cóndilos femorales, los ligamentos laterales, los ligamentos cruzados, los meniscos en el medio, los platillos tibiales y el peroné unido a la tibia, como lo vimos anatómicamente, ¿no? Esto que se dibuja en celeste siempre es la superficie articular, acá está en celeste por debajo de los meniscos, como lo ven acá, esto rosa y gris serían los ligamentos, lo rosa serían los meniscos. Fíjense cómo va deteriorando el cartílago hialino de revestimiento, que está pintado como azul, ¿ven? Cartílago dañado. A medida que va degenerando el hueso que está por debajo, ven que se empieza a notar el hueso que está por debajo de ese cartílago, se llama hueso subcondral. Obviamente se degenera el cartílago, después se degenera el hueso subcondral y este hueso se empieza a reparar con tejido óseo que no es igual al que tenía antes de aparecer este proceso degenerativo. Y ese tejido óseo que repara ese hueso subcondral es un tejido óseo patológico, más blando, con menos capacidad de absorber presiones. Entonces empieza, en realidad es más degeneración, o sea, mayor proceso degenerativo. Ven cómo va tomando hasta que empieza también a tomar, obviamente, después toda la parte ósea periférica a la articulación, empieza a tomar los ligamentos, la cápsula articular que acá no se ve, ¿no? Y empieza a degenerar toda la articulación, hasta que son, obviamente, los niveles de artrosis avanzado, tiene una degeneración muy importante a nivel articular, que en algunos casos se llega a reemplazar por una prótesis. Tiene que haber una artroplastía, que es el reemplazo de la articulación por una prótesis, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya está todo de tal forma degenerado que no podemos más, el mayor beneficio, que es reducir el dolor y darle cierta funcionalidad al paciente o al alumno, bueno, en este caso al alumno, va a ser el reemplazo total a veces el reemplazo total, a veces se trata de no llegar a eso, pero si la degeneración avanza en artrosis muy degenerativas, termina habiendo reemplazo de articular o artroplastía, ¿no? Como se dice. Se le pone una prótesis, se reemplazan las superficies articulares. Bueno, vamos a dejar acá este ID y ahora venimos con el siguiente.